capítulo 15, Marcos, capítulo 15, versículo 21 al 41, es el texto que vamos a estudiar en el día de hoy. Voy a ir leyendo y vamos a ir dándole sentido a esto. Es una estructura diferente de la prédica de la mañana, porque voy a suponer que acá hay gente que viene por primera vez. Entonces voy a tratar de ser un poco más explícito para que realmente ustedes puedan ver el inmenso amor que hay en la obra de la cruz. La cruz es la obra de amor más grande y misteriosa, incalculable de la historia del universo, la obra de Jesús en la cruz. Uno puede simplemente leer el relato, puede leer lo que está pasando, y lo que uno va a ver aquí es un hombre siendo ejecutado, como muchos hombres en su época, por un instrumento de tortura y de ejecución llamado la cruz. Los romanos eran bastante tajantes en esto y habían perfeccionado la cruz durante muchos años. Es más, los romanos toman este sistema de tortura y muerte de los persas, que a la vez también, como una cuestión de ejemplificar, mataban a las personas a través de este sistema, de este aparato de tortura. La cruz no es como un pelotón de fusilamiento en el cual se pone contra un paredón o pared a un grupo de personas y agarra a uno y le da de tiros, y ahí cae y después va un oficial y da un tiro de gracia, se llama, cuando se remata a las personas que han sido fusiladas. Tampoco es la inyección letal, que por medio de unos químicos se van apagando los signos vitales de la persona que ha sido condenada a muerte. Tampoco es la horca, que si bien alguien es colgada del cuello, hace unos zarandeos, pero muere en segundos. Inclusive algunos, cuando caen en la horca, al producirse el desprendimiento óseo de la cabeza con el resto del cuerpo, mueren automáticamente. Tampoco es la guillotina, la forma más incruenta, aunque es muy aparatosa y muy dramática, es una forma bastante piadosa de ejecutar a alguien, misericordiosa, porque cae la guillotina, se corta la cabeza y la persona prácticamente no sintió nada. Así es, rueda la cabeza. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la cruz no tenía como fin simplemente apagar la vida de una persona, sino que causarle mucho sufrimiento antes de que esto ocurra. Había un emperador que se llamaba Tiberio, que decía que la muerte era simplemente un escape. Entonces, él era el emperador que gobernaba en la época de Jesús, y decía, el simplemente matar a alguien es un escape. Entonces, él dio órdenes que antes de ejecutar a alguien, algún enemigo romano, previamente se le cause mucho dolor. Como un ejemplo, también la cruz, este aparato de tortura, vuelvo a decir, era algo muy, muy perturbador, porque era una persona a quien se le ponía generalmente en lugares públicos, en caminos, en montes, para que cualquiera que ose ir en contra de Roma, en este caso, pueda ver lo que le ocurriría si es que es pillado o atrapado en su rebelión. Inclusive, años después, cuando Israel es destrozada, en el 70 después de Cristo, años después de la muerte de Jesús, Tito, un general, crucificó a tantos judíos, producto de una rebelión judía. Fue tan grande la represión romana que dice que ya no habían maderas para crucificar los cuerpos de los judíos. Así que esto era un instrumento de opresión, era un instrumento con el cual se trabajaba en la psiquis, en la mente de las personas. Así que los romanos, repito, desarrollaron este sistema de ejecución de una manera impresionante, bastante vistoso. Ahora, eso era para el romano, una forma de ejecución. Para el judío había un contexto más espiritual. Esto es algo que no muchos saben. Para el judío, no solamente alguien que era muerto en un madero era
alguien que estaba muriendo en una tremenda humillación y tortura, sino que según el Deuteronomio, que es un libro del Antiguo Testamento, el morir en una cruz, según Deuteronomio 21, del 22 al 23, voy a ir después otra vez aquí, anótenlo, Deuteronomio 21, del 22 al 23, también era un símbolo de que fuiste maldito por Dios. Imaginen eso. Maldito todo aquel que es colgado de un madero, cosa que después se usa para explicar el simbolismo de la cruz de Cristo. Así que un judío, cuando veía un hombre colgado de un madero, había un plus que lo que veía un romano. Un romano veía un hombre que se rebeló ante el imperio, al cual hicimos sufrir de manera ejemplificadora para cualquiera que ose desafiar al poder romano. Ahora, un judío veía eso, pero a la par veía, según su ley, a un maldito por Dios. Dios te ha maldecido, se ha permitido que cuelgues de un madero, de la madera. Así que ese era el contexto judío. Eso después va a tener mucha relevancia a la hora de predicar el Evangelio. Pero lo que vamos a ver ahora, en este tiempo, es qué realmente ocurrió en la cruz. ¿Qué fue lo que pasó mientras vemos y leemos el relato de este hombre que está siendo crucificado junto a otros dos ladrones? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Es simplemente eso? ¿Un hombre ahí muriendo de a poco bajo una manera tremendamente cruel, con una multitud de personas burlándose de él y un grupo de soldados custodiando, echando suerte por sus ropas? ¿Es solamente eso? ¿O hay algo más en lo espiritual que probablemente muchos de nosotros no entendíamos antes de tratar de observar atentamente qué ocurrió en la cruz? Lo que ocurrió en la cruz, providencialmente, lo más explícito que está en la Biblia, de lo que ocurrió verdaderamente en la cruz, más allá de la escena de esa ejecución, fue escrito por una persona que no sabemos su nombre. Está en el libro de Hebreos, comenzando en un sentido más intenso en el capítulo 8, 9 y 10. En Hebreos 8, 9 y 10, el Señor nos explica a través de alguien que Él decidió mantenerlo en el anonimato, porque nadie sabe quién escribió Hebreos. Él nos explica lo que estaba pasando en esas 6 horas que duró la crucifixión del Señor Jesucristo. Relativamente un tiempo corto, porque había veces que los romanos diseñaban la cruz para que dure días. Es más, crearon todo un sistema, unas pociones narcóticas para que el que está siendo torturado no se desmaye, porque a veces el dolor puede ser tan intenso que te lleva al desvanecimiento. Entonces ellos creaban sustancias como el vinagre, el vino, la mirra y la hiel para que el dolor no te desmaye, pero vos lo sigas sintiendo. ¡Wow! Hay documentales sobre esto. Así. De manera que estés ahí, inclusive llegaban a pasar 2 días de lo que una persona podía agonizar en la cruz. Y gritaba ahí, y todo el mundo sabía lo que ocurría si uno se rebelaba ante el imperio. Perdón por la redundancia, pero quiero que vean esto. Entonces, vamos a ir en un momento dado a versículos específicos de Hebreos capítulo 8, 9 y 10, a leerle a este NN. Dicho sea de paso, lo que Sproul dice es que algo que él va a hacer cuando llegue al cielo es preguntar, una de las preguntas que va a hacer al Señor es, ahí entre la multitud, ¿quién escribió el libro de Hebreos? Todo iba de acuerdo al plan. Jesús, en este momento, en este espacio que vamos a leer ahora, iba rumbo a la cruz, él iba rumbo a ser ejecutado y todo iba conforme al plan. Esto no lo entendieron
los discípulos, de hecho que tampoco nosotros lo hubiésemos entendido a perfección si es que hubiésemos estado en este momento, pero años después, en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 27, dice Pedro: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Se unieron contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer, escuchen esto, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora entiende esto, el después de que todos se unieron contra tu Hijo, no solamente judíos, gentiles, Poncio Pilato, Herodes, para hacer contra tu Hijo todas las cosas que tu Señor, en tu omnipotencia, en tu plan, en tu soberanía, en tu poder, determinaste que ocurra antes. Y yo le añado, antes de que el mundo fuese fundado. Así que hoy en ese momento entendieron eso ellos, pero en aquel entonces no, por eso huyeron. Así que les repito, todo iba de acuerdo al plan. La voluntad de Dios se estaba haciendo, aunque hombres perversos, impíos y crueles creían que estaban haciendo solamente sus deseos. Y eso se llama providencia, que es las obras malas, malas obras buenas, que tienen como resultado que el Señor Todopoderoso siempre termina siendo engrandecido. No hay nada en el mundo que se mueva si antes Dios no dice puede hacerse. No hay nada, absolutamente nada. Nada. Y creer en esto es una forma de vida. Así que lo que vamos a leer ahora es el actuar de hombres perversos, pero si lo miramos a través de la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia y la soberanía de Dios, nos vamos a dar cuenta que ellos, al fin y al cabo, estaban cumpliendo la voluntad del Señor. Ellos creían que estaban matando a un rebelde en contra del sistema judío de parte de los sacerdotes. Este era el pensamiento. Pero ellos no sabían que al matar a Jesús, en verdad le estaban dando la victoria sobre la muerte, sobre todo. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 7, que dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Porque créame, yo sé que voy a predicar esto y hay gente que no lo va a entender. Porque para el hombre que no es de Dios o la mujer que no es de Dios es un misterio. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Para nuestra gloria. A que ninguno de los príncipes, esta sabiduría, este misterio que está oculto, ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Wow. Así que ni los príncipes de este siglo, ni su padre que era el diablo, ni sus huestes demoníacas, para ellos era oculto que cuando estaban matando físicamente al Hijo de Dios, en verdad Él estaba rescatándonos y venciendo a la muerte. Así que esto acontece así. Voy a ir un poco más arriba de Marcos capítulo 15 para que tenga más sentido lo que voy a leer a partir del 21. Jesús había sido arrestado, había sido traicionado por un íntimo, por alguien de su círculo más cercano, el cual se llamó Judas. Judas, después de haberle traicionado, de haberle vendido por 30 piezas de plata, como habíamos estudiado el domingo pasado, él fue y devolvió las 30 piezas de plata, dinero que ya no recibieron los
los religiosos, los líderes que le habían comprado. Entonces él lo lanza al suelo y va y se suicida. Judas se suicidó por no poder soportar el dolor de haber entregado a un inocente, mucho más habiéndole conocido tan cerca. Imagínense, vio todos los milagros de Jesús, lo vio caminar sobre el agua, lo vio calmar una tormenta, lo vio levantar un muerto, lo vio crear alimento de la nada. Oyó que los demás discípulos decían que se le apareció Elías, que se le apareció Moisés. Vio su bautismo. Mejor dicho, oyó de su bautismo. Y aún así este hombre decidió entregarle. Imagínense. Así que los milagros no son el problema para la incredulidad. Es solamente un Señor que toca a través de ese Espíritu Santo el corazón de alguien. Entonces, dice en Marcos capítulo 15, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, después de que se condena ya a Jesús para morir. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Llevan a Jesús y vienen toda la compañía de soldados romanos. Y le vistieron de púrpura. Y miren esto, y poniéndole una corona tejida de espinos, comenzaron luego a saludarle, salve, Rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puesto de rodillas, le hacían reverencias. Ahora, todo esto en el marco de la burla. Todo era burla. Ese manto de púrpura era una burla, porque su causa era su expediente. El expediente llamado Jesús, su causa era Rey de los judíos. Entonces estos soldados no solamente iban a flagelarlo, sino que iban a humillarlo y a burlarse de él. Entonces, como dice acá, le ponen el manto púrpura, le entretejen una corona. Y según el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 30, dice que le dieron una caña en su mano para que también simbolice como su cetro de mando, como tienen los presidentes, inclusive hasta hoy día en esta república. Entonces, todo era en el marco de la burla. Y después dice que le sacaron la caña que le dieron como un cetro de mando y con eso le pegaban en la cabeza. Y se arrodillaban y le decían, salve, Rey de los judíos. Lo que ellos no saben es que alguna vez volverán a hacer eso, pero no en burla, sino ellos en total humillación y sumisión ante el Señor, que es lo que dice Filipenses capítulo 2, del 5 en adelante, que algún día toda lengua se postrará y se arrodillará y confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así que estos hombres van a volver a hacer aquello que aquí estaban haciendo de una forma burlona. Versículo 20, después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Así que ahora Jesús está yendo rumbo al lugar de su crucifixión, al cráneo o al Gólgota, como dice más adelante. Ahora, miren, algo ocurre aquí, en la crucifixión. Dice que Jesús iba saliendo de la ciudad y otro hombre iba entrando en la ciudad. Probablemente, seguro, es un hombre judío que venía por la fiesta de la Pascua, que era en la temporada. Y dice, y obligaron a uno que pasaba, imagínate, iba pasando. Y obligaron a uno que pasaba, se llamaba Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Le obligaron. Versículo 22. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Gólgota también se dice cranium en griego. Entonces fueron al Gólgota, al lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Mas él no lo tomó.
Ahora, este vino mezclado con mirra, como les dije, era una sustancia que adormecía levemente a la persona. Por lo general lo usaban los romanos para que a la hora de clavar el clavo en la carne haya menos zarandeo de parte de la persona a quien están practicándole esto. Así que créanme, probablemente no es algo de piedad. Miren todo lo que ya le han hecho. Era más que nada para que sea más, para que no se desvanezca, por un lado, y también para que a la hora de clavarle los clavos, él esté más dócil. Versículo 24, y cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Y a la tercera, y a la hora tercera, fue cuando le crucificaron. Y a la hora tercera, cuando le crucificaron. Las 9 de la mañana comenzó la crucifixión. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Esta era la causa, el motivo por el cual él estaba siendo asesinado. El Rey de los Judíos. Hay ciertos mitos que se pueden desmentir. Por ejemplo, hay una cruz que se llama la Cruz de San Antonio, que es una cruz en forma de T, que algunos creen que Jesús fue crucificado en una T. Yo personalmente no lo creo, no creo eso en base al texto, porque dice que su causa fue colgada sobre su cabeza, que es lo que dice Mateo 27:37. Por ende, me parece lógico que tenía que sobrar una parte de la madera para que puedas tener ahí. Aparte, tenía que ser una parte importante, porque según otro evangelista, dice que estaba en todos los idiomas en ese momento vigentes. Estaban en hebreo, en arameo y en griego. Y aparte, no solamente decía Rey de los Judíos, sino que decía, este es Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Al ver los judíos esto, los sacerdotes dijeron, Pilato, saca eso, mejor pone, este dice que es Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. Y Pilato le dijo, no, lo que escrito está, escrito está. Como que ya se cansó Pilato de ser el titerillo de estos líderes. Entonces, estaba ahí ya crucificado. Cuando se penetra la carne con los clavos, aparte fue clavado, cosa que, miren esto, tiempo después que él resucita, cuando se le aparece a sus discípulos, Tomás dice esto, en el 20:25 de Juan, si yo no meto mis dedos en la marca de los clavos, yo no voy a creer que él resucitó. Entonces por ahí sacamos conclusiones en base a la palabra, que él no fue solamente atado, sino que fue traspasado por clavos y que literalmente tenía una cruz, como la conocemos hoy día. Dice el texto en el versículo 27 que crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y está en Isaías 53:12, y fue contado entre los inicuos. Jesús, siendo un hombre inocente, fue contado entre gente malhechora, culpable y delincuente, como uno más. Después voy a hablarle un poquito más acerca de uno de estos 2 hombres. Dice en el versículo 29, y los que pasaban le injuriaban. Los que pasaban por ahí, o los que estaban ahí y los que pasaban por ahí también, le injuriaban y meneaban la cabeza diciendo, va. ¿Conocen ese va? Hasta en Paraguay se usa. Va. Es un texto de, es un no con sarcasmo y va. Ahora, este va tiene un motivo. Este va tiene un motivo.
Dice que le injuriaban y meneaban la cabeza y hacían esta expresión. Y dice que decían: tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros, burlándose de él, de Jesús, escrachándole. Yo trataba de buscar sinónimos para que lo entiendas mejor. Decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvar. Versículo 32. El Cristo, y acá está el motivo del bah. El Cristo, el Rey de los judíos, desciende ahora de esa cruz para que veamos y creamos. Y también los que estaban crucificados con él le injuriaban. El judío estaba esperando un rey conquistador como lo fue David. Un rey conforme al formato del mundo. Un rey que había de liberar al pueblo de Israel de la opresión romana. Iba a llevar a la cúspide a la nación de Israel. Pero ahí está el supuesto Cristo. No solamente lo están matando y humillando, está en un símbolo que lo que ve el judío es maldito por Dios. Nuestro Mesías, no. Este no puede ser. Porque tienen que meterse en la mentalidad judía. Ustedes no son judíos. Para ver lo que un judío estaba viendo cuando veía al supuesto rey en un madero colgando de él. Ese no puede ser el Mesías. De ahí que la predicación del Evangelio para con un judío es algo tremendamente difícil, porque les es de tropiezo para ellos que le presentes al Mesías como el Rey del universo. Y el gentil, el romano, que espera filosofía, sabiduría. Decirle después a un romano que aquel que ellos mataron como la peor cosa del universo es el rey, dice, es locura. ¿Dónde dice esto? Primera de Corintios capítulo 1, 22 y 23. Que el Evangelio es una locura, ciertamente para el judío un tropiezo y para el gentil una locura. Y así como en ese momento, hoy también este mismo Evangelio sigue siendo una total locura cuando se predica como se tiene que predicar. Si alguien no aborrece tu Evangelio o no menea la cabeza diciendo, no estás predicando el Evangelio. Porque o va a producir esto en su corazón o va a rendirse completamente. Estás predicando un desvarío. No sé si puedo entender eso. Es así como lo ve el mundo. Te repito, cuando se predica correctamente. Si el mundo te aplaude y no se convierte, no estás predicando el Evangelio. Si los hombres impíos te honran y te tienen como sabio, sin rendirse a Cristo, no estás predicando el Evangelio. Si no te persiguen y no te repudian y no se dividen aquellos que odian a tu Dios de una manera progresiva de tu vida, porque cuando más reflejes a Cristo, más te vas a dividir de aquellos que no viven conforme a Él. Créeme, de alguna u otra manera, no estás predicando este Evangelio. Entonces, estos después de ver, este no puede ser el Cristo, este no puede ser el Rey. Pero lo que estaba ocurriendo ahí era mucho más que simplemente un hombre clavado en un madero
porque había algo espiritual que estaba ocurriendo en ese momento que solamente los hijos de Dios lo pueden comprender a través de la palabra del Señor e iluminados por el Espíritu Santo. No hay otra forma. No hay otra forma que uno vea una obra de amor milagrosa y totalmente misteriosa en la cruz, si no es a través del Espíritu Santo. O si no, solamente se vería ahí un hombre ejecutado, una especie de mártir, como lo fueron muchos otros, pero Jesús es mucho más que un mártir. Versículo 33. La crucifixión había comenzado a las 9 de la mañana y dice que cuando vino la hora sexta, el mediodía, cuando vino la hora sexta, el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Tinieblas totalmente. Desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Tinieblas. El texto termina en el 37 cuando Jesús muere, pero antes que Jesús muera, Jesús hace 7 clamores en la cruz. 7 palabras, 7 frases son las que Jesús da en la cruz. Una es, mientras lo estaban destrozando ahí al inicio de la crucifixión, Jesús está rogando perdón por aquellos que lo están matando. Y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. También cuando se arrepiente uno de los ladrones, que primeramente lo estaba injuriando y después al ver que era el Hijo de Dios y el Rey, y le dice, acuérdate de mí cuando empieces a reinar, Jesús le dice, la segunda frase de la cruz es, hoy estarás conmigo en el paraíso. Una frase de esperanza. Créeme, ese es salvo. Si Jesús te dice eso, sos salvo. La tercera frase de la cruz es un cuidado de Jesús para con su madre, porque Jesús mira a su madre y le dice, madre, he aquí a tu hijo, mirándole a Juan, y le dice a Juan, he aquí tu madre. Y dice el texto que Juan después le recibió a María en su casa y vivió con ella. La cuarta frase, la que vamos a leer ahora, a lo que ellos confundieron y se burlaron después, es Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La quinta frase es, tengo sed. Un clamor de alivio. La sexta es, tetelestai, o consumado es. Ya está todo. Listo. Consumado es. Y la séptima, el abandono total al Padre y la sumisión plena bajo la frase, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Buena frase para partir. Dice que cuando hubo por este lapso de tiempo, estas tinieblas, esta oscuridad, dice que a la hora novena clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, Marcos capítulo 15, versículo 34, o Elí, Elí, lama sabactani. Traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, mira, llama a Elías. Le está llamando a Elías. Y corriendo uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en su boca, le dio a beber diciendo, dejad veamos si viene Elías a bajarle. Vamos a ver si viene. ¿Por qué Elías? Porque sabían que de alguna forma Elías era el precursor del Mesías, entonces vamos a ver si viene Elías a bajarle. Todo en el ámbito de la humillación y la burla. Así estaba él. Miren,
Él podía orar así a su Padre y venían 12 legiones de ángeles y se acababa todo esto y vos y yo nos íbamos eternamente al infierno y Dios es justo. Así nomás. Y se acabó, y Dios es justo. Todos los pecadores van a pagar y Dios es justo. Y ni un solo salvo, y está bien. Es bueno, es obra buena. Pero todo esto era por un inmenso amor que yo no lo puedo explicar. Y hago bancarrota intelectual porque no comprendo la profundidad, la inmensidad y la hermosura del amor de un padre que está entregando a su hijo para que millones y millones de pecadores sean salvos. Yo no entregaría a mi hija para que toda la gente de Tacumbú o de cualquier prisión salga libre. Y por favor, no sean utópicos, ustedes tampoco. Cuando nació mi bebé, después de que le sacaron del vientre de mi esposa y le provocaron el llanto, yo dije, lo primero, me acuerdo las dos frases de mi cabeza. La primera es, qué linda, qué linda. Y una de las cosas que le vi fue la nariz de la madre. Y dije, qué linda. Y la segunda frase en mi mente fue, Señor, no puedo comprender tu evangelio. ¿Cómo pudiste haberle dado a tu hijo? No lo puedo comprender. Y lo que pensé que lo creía plenamente volvió a entrar en una fase de misterio para mí. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está ocurriendo verdaderamente aquí con Jesús diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta gente burlándose está llamando a Elías, que Elías le baje entonces. Hay dos cosas que él dice antes del versículo 37, según los otros evangelios. Dice que él dice, consumado es, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice en el versículo 37, que es la continuación que tenemos acá según Marcos, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Y eso otra vez tenemos que meternos en la cultura judía para comprender qué significa que el velo del templo se rasgó. ¿Por qué es algo tan significativo? ¿Por qué? Cuando Israel fue liberado hace muchos años de la esclavitud de Egipto, el Señor levantó un gran hombre llamado Moisés. Yo sé que ustedes lo conocen. Anda circulando una novela de él en este tiempo. No lo vi, no sé si es bíblico, pero sé que aunque sea el nombre la gente tiene hoy día de Moisés. El Señor dio leyes a su pueblo a través de Moisés. Dio cantos doctrinales, no solamente cantos almáticos, dio cantos doctrinales, los cuales conocemos como salmos, a través de David y otros. Asaf, por ejemplo, y otros. Y también dio descripciones proféticas de cómo sería el Mesías a través de los profetas. Cuando Jesús resucita después de morir, y miren esto es un versículo que tenés que marcarlo. Cuando Él resucita y todos están sorprendidos, ahora, Él dijo tantas veces que iba a volver a vivir, pero dicen en Lucas 24, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, en los profetas y en los salmos. ¡Wow! Era necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, en los salmos y en los profetas. En los profetas y en los salmos. Ahora, vamos a ver un salmo mesiánico, porque está Jesús en la cruz y está diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, o Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío,
¿por qué me has abandonado? Lo que Jesús está haciendo es recitando el Salmo capítulo 22, que habla exactamente de lo que está ocurriendo ahí. Jesús ahí, mientras está siendo crucificado, está recitando la primera parte de un salmo como una costumbre judía que en este tiempo, cuando no habían capítulos ni versículos, era una costumbre citar la primera parte de un salmo o de algún texto para que el oyente entienda a qué se está refiriendo. Y si uno ve el Salmo capítulo 22, miren lo que dice. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿O por qué me has desamparado? Es el salmo que estaba cantando Jesús o recitando en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Y acá está la respuesta de por qué Dios le ha desamparado a Jesús. Porque esta es la verdad. El Padre desamparó a su Hijo en la cruz. ¿Por qué? Porque tú eres santo, Señor. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca y menean las cabezas. Bah. Diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvale, puesto que en él se complacía. Jesús abandonado por su Padre. Quiero mostrarte algo. Vamos a un libro un poco complejo, se llama Levítico capítulo 16. Cuando el Señor levanta un hombre como Moisés y le da leyes, le da también instrucciones para que Moisés edifique algo que se llamó el tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? Una especie de tienda portátil en el cual estaba el arca del pacto, en donde estaban los 10 mandamientos, una porción del maná con el cual Israel se alimentó en el desierto y la vara de Aarón que reverdeció. Esto estaba en el arca. Era un símbolo del pacto de Dios con su pueblo. Esto era algo sagrado. Y había un tabernáculo, que era una tienda portátil, les repito, en el cual mientras durante 40 años vagó en el desierto Israel, ellos a medida que iban como nómadas a la tierra prometida, iban levantando el tabernáculo, la tienda, y lo volvían a armar en el lugar en el cual se asentaban por un momento, y las tribus se distribuían de manera bíblica, de manera legislada, en medio del tabernáculo. Así que en el medio de las 12 tribus estaba el tabernáculo. Y Dios creó todo un sistema de sacrificios para que el hombre entienda que no puede ir a la presencia de Dios sin que antes no ofrende algo o sacrifique algo para poder referirse al Señor o pedirle alguna que otra cosa. La idea principal de todo el sacrificio era esta: ustedes son impuros y yo soy santo y puro, y ustedes no pueden simplemente acercarse a mí y dirigirme la palabra por la condición en la cual están y por quien yo soy. No pueden hacerlo, porque la idea era esto. Todo era un simbolismo, pero un simbolismo que tenía una enseñanza y una doctrina. ¿Qué era esto? Repito, yo soy tan santo, tan puro, tan sempiternamente inaccesible, que ustedes no pueden simplemente llegar a mi presencia y decir, aquí estoy. Mi extremada pureza y santidad te consumiría. No pueden llegar simplemente con las manos vacías o sin que alguien pague por lo que ustedes hicieron. No pueden, yo soy inaccesible. Esa es la idea central de todo el sacrificio.
de por qué sacrificaban cabras, bueyes, corderos, carneros, palomas, oblaciones, cereales. Esa es la idea central. La impureza del hombre, la pureza de Dios. Había ocurrido un caso que los hijos de Aarón, el hermano de Moisés, fueron a quemar fuego cuando el Señor no lo mandó. Y murieron. Entonces, lo que vamos a leer ahora parte de aquí. Dice en el Levítico capítulo 16, versículo 1, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Nadab y Abiú se llamaban. Está en Levítico capítulo 10. Quemaron fuego extraño. Fuego cuando Jehová no lo pidió. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Así que era un santuario y había un velo que dividía los utensilios del arca, que era el lugar principal, se llamaba lugar santísimo. Así que no entre ahí en cualquier momento, sino que en un momento adecuado, delante del propiciatorio, el lugar en el cual que está sobre el arca. ¿Para qué? Para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre la propiciación. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Así que Aarón, este era prácticamente el ritual. Se iba Aarón, que era el sacerdote, y sacrificaba un becerro por su pecado, por su maldad, se purificaba con él y ahí podía entrar. Según el libro de Éxodo, capítulo 28, 34 y 35, cuando un sacerdote entraba al lugar santísimo, entraba con campanitas en las vestiduras. ¿Por qué? Porque si por ahí era un hombre que no se consagró para ir a la presencia de Dios, caía muerto ahí. Así que los que estaban ahí afuera escuchando que estaba oficiando el sacerdote, si dejaban de escuchar las campanitas, decían, bueno, este entró mal. Y lo estiraban con una cuerda. Imagínense eso. La idea es inaccesible el Señor por tanta pureza, ya que ustedes son impuros. Esa es la idea central. Si alguien perdía esa esencia, todo se convertía en mero ritualismo. Pero imagínense, con campanas entraban. En el versículo 5 del capítulo 16 de Levítico dice, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón al becerro de la expiación, que es suyo, y hará reconciliación por sí y por su casa. Así que primero el becerro se sacrificaba por Aarón y su casa, para que él pueda entrar a hacer el sacrificio por todo el pueblo. Ahora, presten atención a estos dos cabritos que están aquí. Dice, versículo 7, y después tomará a los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y echará suerte Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte para Jehová y otra suerte para Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Versículo 15. Vamos saltando versículos, pero para darle sentido. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo, adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Ahora, yo les pido que después de esto estudien bien, pero quiero después resumirles para que lo comprendan.
Versículos 21 y 22. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos en tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Resumen, Aarón, después de purificarse una y otra vez, tomaba a dos cabras, tomaba a dos machos cabríos, mejor dicho, y echaba suerte por ellos, y cuando salía la suerte por uno, tomaba a uno de los cabríos y lo degollaba. Agarraba al otro cabrío, imponía sus manos sobre este cabrío y confesaba todos los pecados del pueblo de Israel. Todos. Somos mentirosos, somos idólatras, somos blasfemos, somos esto, somos lo otro. Todo el tiempo que sea necesario. Y simbólicamente enviaba al macho cabrío al desierto para que muera de sed y hambre. Inanición también se dice. Así que estos cabritos, uno moría bajo el furor de una degollación y el otro moría en el abandono total, en el Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estos dos cabritos simbolizaban simplemente dos cosas: lo que estaba ocurriendo en lo espiritual tras esa escena de un hombre en una cruz, que era algo mucho más misterioso y profundo que simplemente eso, sino que en lo espiritual Dios mismo estaba en la cruz derramando todo su furor sobre su Hijo. Isaías 53, el Padre mismo estaba quebrantando a su Hijo con un furor, con un poder, con una ira, con esa copa que Él dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esto, con ese furor, en el completo abandono de Dios, porque Dios es santo y Él es un gusano maldito en ese momento, porque el Evangelio es la historia de un maldito llamado Jesucristo, que está en Gálatas capítulo 3, que dice: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Así que esto es algo que yo lo estoy explicando, que no lo entiendo bien, pero solamente sé que es la demostración más grande de amor que ha existido en el universo. Dios desamparando a su Hijo, abandonándolo y descargando toda su ira. No sé qué te estás imaginando cuando te digo, es una especie de rayo de poder, lo que es, no sé, no lo puedo imaginar, pero todo el furor de Dios ahí. Y eso es el equivalente al infierno. Dos cosas: la ira de Dios lejos de Dios. Definime infierno, definime el lago eterno, es eso, el desamparo de Dios bajo su ira. Ahora vamos a leer al NN, que escribió el libro de Hebreos. Se llama por eso Hebreos, porque es el libro que se escribió para que el judío comprenda cuál fue el motivo de todo el ritual que ellos hacían. Una vez alguien me dijo: pero yo no puedo entender cómo es posible que Dios permita que animales inocentes que no hicieron nada sean sacrificados por lo que nosotros hicimos. Bueno, y esa es la idea, que justamente sientas ese dolor y vergüenza, que seres inocentes están muriendo por lo que hiciste. Esa es la idea, causarte eso. Vamos a ver la explicación de todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué ya nosotros los cristianos no sacrificamos hoy animales? ¿Por qué las mujeres, después de su regla, ya no hace falta más que lleven las palomas como hacían las mujeres judías para volver a convivir con los de su casa? ¿Por qué? Dice Hebreos capítulo 7, del 26 al 28, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Jesús, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que
que los cielos. Que no tiene este sacerdote, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. ¿Se acuerdan lo que hacía Aarón? Primero mataba algo por él y después por todos los demás. Eso, santo, perfecto, más sublime que todos los cielos, no tiene que hacerlo, porque pecado no tiene. Acá le vas a ver a tu Cristo. Acá vas a entender, si nunca leíste esto, vas a entender todo el Antiguo Testamento en aproximadamente 20 versículos. Así que no tiene la necesidad de ofrecer primero un sacrificio por él y después por el pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. No carneros, no cabras, no bueyes, no palomas, no cereales, sino que a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Versículo 13 del capítulo 8. Es decir, tenemos ahora un nuevo pacto. Es decir, nuevo pacto. Ha dado por viejo el primero, el antiguo pacto, con bueyes, cabras, lo que sea. Ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y acá les leo de un corrido 15 versículos que dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, el tabernáculo, posteriormente el templo, cuando se asientan en la tierra prometida. Versículo 2: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa, los panes del propiciatorio. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incenciario de oro y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, los 10 mandamientos. Versículo 5: y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Me gusta mucho cómo explica. Versículo 6: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, en el lugar santísimo, repito, en el lugar en el cual nadie podía entrar, sino solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Mientras había este lugar santísimo y un velo grueso que separe a los hombres de la presencia misma de Dios, había que una vez al año un hombre ingresar con un sacrificio. Y para que vean cómo también el Espíritu Santo ya operaba en el Antiguo Testamento, era el que les daba a entender que con esto aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Versículo 9: lo cual es símbolo para el tiempo presente. Todo esto, lo que se puede ver de punta a punta en el Antiguo Testamento, todos los ritos, es solamente un símbolo, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual
se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solamente en comidas, bebidas y diversas abluciones, baños purificadores significa, y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, porque el primer reformador de todos es nuestro Señor Jesucristo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Dice en el capítulo 10, miren por favor esto, miren capítulo 10, versículos 3 y 4, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Versículos 19 y 20 del capítulo 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, con su sangre. En el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 38, cuando se rompe el velo, tras la muerte de Jesús, lo que está diciendo él, todos estos sacrificios que el hombre hacía, manifestando Dios en un lugar santísimo, el sacerdote entrando, sacrificando algo al cual simbólicamente le pasan los pecados, ahora se está concretando de manera fehaciente en la muerte del Señor Jesucristo. En la cruz, el Señor, Dios, Padre Todopoderoso, tomó el pecado de todos nosotros, los que somos suyos, los cargó en su Hijo, en la cruz, y de manera misteriosamente espiritual derramó toda su ira por cada cosa que nosotros hicimos. Así que más allá de la escena de un hombre crucificado en un aparato de tortura romana, lo que hay es el Padre mismo sacrificando a su Hijo por amor a los que adopta como hijos suyos posteriormente, porque el Hijo de la misma esencia suya, su verdadero Hijo, es el que estaba muriendo ahí. El resto somos todos adoptados. No hay posturas para esto. No hay yo no creo eso. No hay yo soy anglicano, yo soy presbiteriano, yo soy bautista, yo soy menonita. No hay posturas para esto. Esta es la cruz explicada a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Cualquiera que atente contra esta cruz, según el libro de Gálatas capítulo 1 del 6 al 9, Dios lo maldice. Y roto el velo, en señal que a partir de ahí todos los sacrificios perderían completamente su valor y sentido, y solamente, esto lo estamos hablando hoy, y vi que la cara de Gabriela se impresionó, y doy gloria a Dios por eso. Yo le decía, miren esto, un judío antes un judío, para ir a la presencia de Dios, tenía que ir con su sacrificio, degollarlo, agarrar la sangre, hacer toda la parafernalia, y después de eso, Señor, te pido perdón, y esto, y esto, y esto. El sacerdote, antes de orar por todo el pueblo, tenía que purificarse a sí mismo, vestirse de una manera totalmente ritual,
y después sacrificar por todo el pueblo. Hoy, a través de Cristo, de este mejor pacto, más completo, más íntimo, ya no hace falta. En vez de todo el libro de Levítico empleado, lo único que tiene que hacer alguien para estar en la presencia misma de Dios es ir a una sala, a un rincón, a un pasillo, en el baño, en cualquier lugar y decir simplemente: Padre, vengo delante de ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y a través de ese sacrificio tenemos acceso directo al Padre. Según el libro, repito, 38, el velo se rompe y el centurión que estaba enfrente a él, viendo que después de clamar había expirado, así, porque créame, esta muerte ya se volvió anormal. Este centurión que estaba ahí, centurión es un jefe de una guarnición romana. Dice este romano: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Y en esta cruz, antes de morir, Jesús lleva consigo a un judío y a un gentil que realmente creyeron en la locura más grande y en el tropiezo más prominente de la historia. Porque es fácil creer, no es fácil tampoco, pero es más comprensible que creas en un Cristo al cual te lo presentamos en gloria. Pero ese ladrón que estaba al lado de Jesús, que dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, está creyendo en un hombre que está muriendo a su lado. Eso es un milagro. El rey está agonizando a su lado y la gente se le está burlando. Solamente Dios puede hacer que alguien crea eso. Y este soldado romano, este centurión, al ver ahí cómo está muriendo como lo más bajo según su cultura, se rinde y dice: este verdaderamente era un hijo de Dios. La palabra dice que hubo un terremoto, hubo un temblor y también hubo tinieblas, pero que fueron milagrosos, por cierto. Pero el milagro más grande es que un romano, un centurión, un pagano, un seguidor de Júpiter, de Ares, dioses de guerra, con historias imponentes, descendiente de Rómulo y Remo, que amamantaron de la loba, esté viendo ahí a un hombre desnudo, agonizando, en la humillación total, y confiese: ese era hijo de Dios. Ese es un milagro real e imponente. Creyó en la locura y el que está al lado en el tropiezo. Wow. Dice que después de esto, según el libro de Mateo capítulo 27, la tumba de los santos se abrieron y hubieron resucitados caminando por ahí y se le aparecieron a muchos. Y después, búsquenlo, ahí estoy viendo que están ojeando, búsquenlo. Y después de que Jesús volvió a vivir y resucitó, según Mateo 27, 52 y 53, estos aparecieron en la ciudad de Jerusalén y caminaban por ahí. Gente conocida como piadosa y creyente, que esperaban la promesa, vueltas a la vida, caminando por la ciudad. ¿Qué pasó de ellos? No lo sé, la palabra no lo dice. Pero es como un advenimiento de la futura resurrección en el Señor Jesucristo. A ellos le pasó lo que te va a pasar. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían. Y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Se dio una orden para que se rompan las piernas ya
porque era un día muy especial, mañana porque era la Pascua. Entonces se dio una orden para que se rompan las piernas a los que estaban ahí con él, y a él también, a Jesús. Y fueron los romanos y le rompieron las piernas al primero para que el peso se cargue y se desangre más rápido. Van y le rompen la pierna al segundo, y cuando van para romperle los huesos a Jesús, se dan cuenta que ya había muerto. Porque había una profecía que decía que sus huesos no debían de romperse ni uno solo. Entonces, simplemente agarraron un lanzazo como tiro de gracia y lo traspasaron. Y esta es la cruz que nosotros predicamos, hermanos. Predicamos a un Jesús que murió en el total abandono de su Padre, bajo el furor del Señor, de su propio Padre, por cada cosa que nosotros hemos hecho. Así que nuestra misión en esta vida no es, como les repito de nuevo, lo que les dije el domingo pasado, no es nuestra misión en esta vida ser ricos, no es nuestra misión cumplir nuestros sueños. No viniste a esta tierra para eso. No es tu misión ser famoso, no estás llamado a que todos te respeten. Si el Señor por alguna providencia divina o por alguna cuestión de su soberanía te da riquezas, amén. Te da logros, amén. Pero estamos llamados, fuimos apartados para predicar este evangelio y ser embajadores de este rey. Un embajador es aquel que representa a una nación o reino extranjero, a una nación o reino en el extranjero. Y hasta que Él venga de nuevo, es esto lo que tenemos que predicar. Dice en el libro de Juan, después de que le traspasaron con una lanza y no rompieron sus huesos, en Juan 19:36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra que dice, mirarán al que han traspasado, o mirarán al que traspasaron. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y lo que los traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, que murió en la cruz. Vamos a orar.